en Rojava. Entonces, en ese contexto, pues hemos invitado a dos colectivos para que presenten una discusión sobre el tema de la educación popular como una alternativa también al movimiento, a todo el marco neoliberal. Básicamente, pues el comité, o sea, yo les voy a pasar como esta información. Básicamente el comité realizamos, digamos, diferentes acciones e invitamos a diferentes personas a que se vinculen frente, digamos, a unas propuestas específicas para promover específicamente qué es lo que ha pasado en el pueblo con el pueblo kurdo. Le invitamos a que se vinculen a diferentes actividades que son las que están acá, ya sea a través de cineforos, a través de discusiones, a través también de la compra de libros y la promoción, digamos, del pensamiento, digamos, de los kurdos. También estamos, digamos, promocionando el tema de la página de Kurdistán América, que es la que está ahí, que básicamente es, pues, es así, kurdistanamerica.org, y ahí, digamos, nos articulamos en perspectiva de iniciativas que salgan de diferentes procesos. Entonces, si ustedes están interesados en promocionar, en discutir, difundir eso, pues lo pueden hacer, pueden escribir al correo que está ahí en el documento y vincularse a las actividades de solidaridad con el pueblo kurdo. Bueno, estamos promocionando para finanzas 3 documentos: uno, Guerra y Paz en Kurdistán, su confederalismo democrático y con bienestar, cada uno a un precio de 2.000 pesos para quien los quiera adquirir. Entonces, pues ya le damos la bienvenida a la mesa. Buenas tardes a todas y todos. La idea de este conversatorio es dialogar un poco alrededor de cómo ha sido el proceso educativo en Rojava y en Colombia la alternativa llamada comunagogía como alternativas a la escuela neoliberal. Por lo tanto, nos acompañan Paola y Catherine, la coordinadora de procesos de educación popular en lucha, que nos comentarán aparte de su experiencia como coordinadora en educación popular, y nos acompaña el compañero Juan Carlos Jaime. Juan Carlos hace parte del colectivo Nuevos Maestros por la Educación, acabó de graduarse del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica, donde su trabajo de grado fue hacer un análisis de la comunagogía como alternativa al neoliberalismo. Entonces, les vamos a dar a los dos procesos, a cada uno media hora para exponer su análisis frente a cómo pedagógicamente generar propuestas de política alternativa en educación. Entonces, le damos la palabra primero a Juan Carlos. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo que yo voy a presentar es recoger un poco lo que se conoce, porque igual lo que existe no es abundante, pero lo que se conoce sobre la educación en Rojava. A partir de ahí, contar un poco lo que es la comunagogía, que es una apuesta educativa alternativa que pues, hoy lo asumimos como Nuevos Maestros, parte de nuestro programa, y a partir de ello dialogar, relacionar dos propuestas, y al final llamo algo así como aportes de Rojava a la comunagogía. Entonces, voy a iniciar como un contexto general. Entonces, digamos, los kurdos, o lo que se conoce como el Kurdistán, está ubicado en Oriente Medio. Ellos han sido fragmentados como pueblo desde la Primera Guerra Mundial, a pesar de que se había creado un tratado, digamos, de reconocimiento como Estado SEVER se llama, pues al fin y al cabo eso nunca se cumplió. Entonces hoy están fragmentados básicamente en 4 países: Irán, Irak, Turquía y Siria. Hay algunos en Armenia, que era de la Unión Soviética, pero digamos que lo fundamental está en estos cuatro países.
Y ellos han dado una lucha bastante importante por reconocerse y que los reconozcan como pueblo. Es decir, estos estados pues los han prácticamente perseguido y no les dan las libertades democráticas en educación, en cultura, en idioma que ellos pues han venido exigiendo. En el caso de Siria, entonces está Rojava, que es el centro de nuestra discusión. Rojava significa occidente, ¿cierto? Es el Kurdistán occidental, ¿cierto? Y ellos allí han construido una propuesta que llaman el confederalismo democrático como su apuesta política. Este confederalismo democrático básicamente tiene 3 cantones que son como 3 regiones, ¿cierto? Afrin, Kobani, Sicilia, y ahí es donde se ha desarrollado el proceso. Es un proceso protagonizado principalmente por mujeres, y eso ha llamado la atención sobre todo en el año 2016, 2015-2016, el enfrentamiento con el Estado Islámico fue fuerte. El Estado Islámico pues llega a recuperar una zona que es bastante rica en petróleo, que es importante. Siria ha vivido de esa región económicamente, a pesar de someter al pueblo kurdo. El confederalismo democrático, principalmente Abdullah Öcalan, hoy preso, está preso en Turquía, es quien ha venido orientando, y es el líder reconocido de ellos. Por ejemplo, ya en algunos textos vale la pena profundizar en su planteamiento, pero digamos que él pues toma bases marxistas, pero ha asumido también planteamientos teóricos de un norteamericano, Roy Buchin, que es de tendencia anarquista, y plantea algo así como el municipalismo institucional o municipalismo institucional, descentralizado, en oposición, por decirlo así, a la construcción de Estados-Nación, ¿cierto? Y coincide también el otro elemento de Wallerstein, que es un sociólogo norteamericano, en cuanto a cuestionar el estadocentrismo. Es decir, él ha venido elaborando una propuesta política de cómo entender el problema kurdo. Y tiene un contexto porque, digamos, en ese escenario de diversidad cultural e histórica de los pueblos del Medio Oriente, él argumenta que pensarse construir un Estado-nación es agudizar el conflicto en esta región. Pues porque están los kurdos, bueno, los árabes, y digamos que hay una serie de etnias que difícilmente en una propuesta de Estado-nación clásica cabría, o sea, agudizar el conflicto. Entonces dice, lo que allí sucede es pensarnos una federación, un confederalismo como forma política de hacer la revolución. Es un proyecto revolucionario que ha venido pues, generando algunas transformaciones. Básicamente en el 2012 es que ellos inician toda, bueno, aunque tienen sus antecedentes desde la década del 70, como decía el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, es hacia el 2012, junio de 2012, que inician pues, un plan estratégico de realizar este proyecto político. Y hacia el marzo de 2016 lo logran pues prácticamente consolidar, ¿cierto? Obviamente en medio de ataques de ISIS, de Turquía, el gobierno turco ha incidido bastante ahí en la frontera pues de evitar que este proyecto se desarrolle, pero han logrado mantenerse. Es un símbolo de la resistencia del pueblo a nivel mundial y de ahí la importancia de la solidaridad que invito a que conozcamos más de este proceso, a que lo difundamos, que aprendamos de ellos y entender que allí también el pueblo está luchando. Dejo ese contexto general y invito a llevar. Entonces voy a centrarme, ya que sigue, en la educación. Entonces ellos en la educación parten del comunalismo, ¿cierto? Como les decía, de pronto la base de ellos parte del confederalismo democrático, el comunalismo, digamos, descentralizado, por tanto el nombre. Entonces, están los 3 cantones, pero hay 3 pilares que orientan la educación. Si bien hay especificidades en cada uno de los cantones, ellos dicen hay 3 pilares que nos orientan, que son ¿cuáles? La economía ecológica,
la democracia, digamos, directa o radical, y la emancipación de género. Entonces, estos tres elementos, digamos, grosso modo, se expresan en lo siguiente. En cuanto a la economía ecológica, pues tiene que ver con toda esa concepción que se ha venido gestando a nivel mundial, incluso no solamente en la actualidad, sino desde perspectivas marxistas, de tener, y bueno, y de pueblos originarios, de tener una relación distinta con la naturaleza y ello orienta sus procesos económicos. Estas apuestas económicas se caracterizan primero por un movimiento cooperativo bastante grande. O sea, el movimiento cooperativo lo genera en diferentes escenarios de la producción. ¿Sí? Incluso hay cooperativas de mujeres, que eso llama bastante la atención. Y este cooperativismo busca, digamos, aunque hay inversión de capital y trabajo, no busca obviamente una acumulación personal, sino colectiva, es decir, para resolver las necesidades y los problemas que tiene allí el proceso. En lo económico entonces están las cooperativas, por otra parte está el criterio de la descentralización. Si bien hay una articulación ante las necesidades que tienen en cada uno de los cantones, hay una descentralización económica que corresponde a esos contextos. Creo que otra característica es el cooperativismo, pero también hay una descentralización de la apuesta económica. Y tres, todo lo que tiene que ver con autosuficiencias. Ellos están en bloqueo económico. Entonces es necesario apostar a la autosuficiencia en el caso específico de lo económico. Entonces digamos que ese es un pilar y obviamente este pilar se expresa en la educación en las diferentes instituciones, que ahora les comento un poco cuáles son. El otro aspecto tiene que ver con la democracia, ¿cierto? La democracia directa. Entonces allí están organizados en comunas, las comunas generan representantes, y aquí adelanto un poco la representación. Hay un hombre y una mujer por cada una de las representaciones, o sea, hay una paridad de representación. Pero también la democracia se expresa en la escuela, en tanto que los estudiantes, por ejemplo, generan unas relaciones democráticas con los maestros. Ellos critican bastante el autoritarismo tradicional de la escuela y empiezan a generar apuestas democráticas al interior de las escuelas, se llaman las escuelas públicas. Es diferente, escuelas públicas y escuelas estatales. Las públicas son las que están construyendo, en el caso de la educación básica, el proceso de Rojava. Pero también la democratización de saberes. Ellos involucran a los mayores, particularmente, pues llaman la atención a participación de mujeres de 60, 70 años, no solamente rescatando la memoria del pueblo kurdo, sino también generando reflexiones sobre la actualidad. Creo que eso es importante. Es decir, la democracia directa se expresa en la escuela. Y el otro aspecto que también es bastante relevante es la emancipación de género, que ahora más adelante desarrollaré un poco la idea, pero lo fundamental es que es un pilar, digamos, clave en todas las áreas, no solamente en lo educativo. O sea, la emancipación de género arranca desde el confederalismo democrático en general, lo económico, lo cultural, la educación, y no solamente desde una visión, llamémosla feminista, sino que cuando hablan de emancipación de género involucra que los hombres también deben reflexionar o deben reflexionar sobre el patriarcado. Creo que es un eje central en la discusión del planteamiento de Rojava. Este lo desarrollaré ahorita un poco más adelante. En cuanto a instituciones, en el caso de la educación superior, ellos se distancian del concepto de universidad y están planteando las academias. Porque las academias, pues además de responder al contexto, de responder a las necesidades económicas y políticas, toma distancia pues, de la institucionalidad estatal que existía en cuanto a la universidad. Y hay academias de mujeres específicas, por ejemplo, pero hay academias en economía, en historia, en arte, es decir, los diferentes campos lo están desarrollando en academias que tengan como un escenario de educación superior. Y la educación básica, pues la llaman más educación pública, la llaman así, para establecer rupturas con la escuela estatal que está allí presente. Incluso, a pesar de que tiene esos tres pilares como orientación en la educación,
ellos hablan de la especificidad, es decir, hay unos currículos contextualizados en cada uno de los cantones. Entonces, donde hay más presencia de árabes, se fortalece el idioma árabe o el kurdo, ¿cierto? Dependiendo de lo que existe allí. Hacen un reconocimiento bastante a la diversidad cultural de esta región. Creo que ese ha sido uno de los elementos importantes en el terreno cultural. Siria, bueno, y en general todos los países que están allí, han prohibido que el kurdo, la educación, la cultura circule. Entonces, digamos que una de las reivindicaciones de ellos en lo cultural, en lo educativo, tiene que ver con eso. Entonces, digamos, eso es el contexto básico de la educación. Y entonces, ahora vamos a mirar lo de comunagogía, ¿cierto? Entonces, digamos, la comunagogía, pues es una síntesis que logró hacer a partir de la investigación del doctorado, pero también de las reflexiones de la Comisión Pedagógica de los Maestros por la Educación, en particular con experiencias latinoamericanas, México, miramos los documentos de Brasil, de Argentina y Cauca, aquí en Colombia. Y allí partimos de un criterio de Mao Zedong, en tanto que él dice, para la construcción de conceptos, lo central es encontrar esas conexiones y esas relaciones internas y encontrar lo común. O sea, que es lo que en esos datos dispersos existe en común en estos procesos. Para quienes no han tenido acercamiento a Mao, en el documento sobre la práctica pueden encontrar esta discusión que me parece muy importante, pues, para la construcción de conocimiento. Entonces, a partir de eso, lo que se encuentra en Cauca y Oaxaca en particular son elementos que identifican estos procesos. ¿Y qué es lo que los identifica? Lo común. O sea, la formación es en común, la evaluación, los proyectos, los sueños políticos, las reflexiones específicas sobre la recuperación de la historia son en común. Entonces, a partir de ello, y ante la diversidad de conceptos alternativos, porque hay muchos, hay pedagogía crítica, alternativa, pedagogía de la coexistencia, pedagogía decolonial, creo que lo que se concibe es que lo que está pasando allí es un proceso de comunagogía. ¿Qué es la comunagogía? Procesos en los que la formación se da en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, ¿cierto? Eso es lo esencial. No es un concepto simplemente teórico, por llamarlo así, es una experiencia, lo que está pasando, o sea, existen. Y también se constituyen expectativas, que es a donde lo hemos llevado los maestros, una expectativa de acción, ¿cierto? Tiene cinco horcones, para quienes no tienen de pronto familiaridad con el concepto, son pilares de madera que soportan estructuras en el campo, llámese para matar el ganado, llámese para hacer los establos, llámese para hacer las cercas. Entonces recoge ese concepto de los horcones y son 5. El primero, la soberanía epistémica. Encuentro que en estas experiencias las comunidades han luchado por distanciarse de paradigmas eurocéntricos, paradigmas positivistas, y empezar a generar otras cosmovisiones, dialogar con la realidad, y a partir de ahí reconocerla y construir procesos. ¿Sí? En este caso, de producción de conocimiento, pero también de utopías. Estas soberanías epistémicas les permite a estas comunidades pensarse de otra manera, no solo en la educación, insisto, sino en los proyectos políticos. Y en eso, pues obviamente la relación con la naturaleza se considera parte de ella y no la ven simplemente como la concepción tradicional capitalista de verla como un recurso. Entonces, creo que la soberanía epistémica la tienen ellos, pero para las apuestas educativas alternativas es fundamental. Otro aspecto tiene que ver con las decisiones y los saberes compartidos tiene relación con la democracia. En estos procesos, la asamblea, los programas asamblearios en las escuelas es importante. Incluso muchas escuelas, tanto del Cauca como de Oaxaca, se construyeron a partir de asambleas comunitarias, pero siguen siendo esencia del proceso de funcionamiento escolar. Y los estudiantes, digamos, en el caso de los proyectos y la comunidad, son tenidos en cuenta, sobre todo donde han logrado trascender de las áreas de los proyectos. O sea, de proyectos, entonces, son las asambleas comunitarias de los estudiantes las que definen qué proyecto necesita la comunidad, y eso creo que es importante.
También se reconocen saberes, no es el maestro el único portador, como lo concibe la escuela tradicional, sino que los saberes los tienen los estudiantes, los tienen los mayores, están en el territorio, entonces se involucran a la escuela estos saberes. Los mayores son considerados libros humanos, por ejemplo, como se les dice en el Cauca, ¿cierto? Libros humanos que van a compartir sus saberes a la escuela, o los estudiantes van a ir a la entrevista. Entonces hay unas decisiones y unos saberes compartidos sobre la base de procesos asamblearios y de reconocimiento de que nosotros también existen los saberes. Otro aspecto tiene que ver con las apuestas colectivas y dinamización de vínculos comunitarios. Aquí es clave cómo en estos procesos, tanto formativos como evaluativos, como de acción práctica en la comunidad, está lo colectivo de por medio, es decir, no es el centro el individualismo, obviamente está el individuo, pero la apuesta colectiva juega y se generan unos vínculos comunitarios, vínculos donde están las emociones. O sea, aquí es clave, o sea, no son vínculos solamente orgánicos, organizativos, sino que van a la parte emocional, a la parte afectiva, ¿sí? A aprender a sentir al otro, a aprender a soñar con el otro, y creo que eso es fuerte, o sea, se gana una identidad con el otro. Entonces, esa es otra característica de las apuestas alternativas, y considero pues, que deben ser también orientación para pensar en una alternativa. De igual manera, otro con es la construcción territorial. O sea, el territorio no se concibe como un modelo gráfico, sino como se concibe como una serie de prácticas que van generando una construcción territorial, una territorialidad que se opone a procesos de desterritorialización, de los cuales hoy las comunidades, tanto en Cauca como en Oaxaca, son víctimas de desterritorialización fruto de, por ejemplo, de multinacionales, ¿cierto? O de influencias culturales. Entonces creo que estas pruebas de construcción territorial le permiten a estas comunidades tres elementos: reconocimiento del territorio, apropiación del territorio y protección del territorio. Y en ese sentido, pues la construcción territorial o sea, está en la escuela, o sea, aunque está en la comunidad en general, desde la escuela se dinamizan y es muy frecuente los recorridos, digamos, para reconocer el territorio entre estudiantes y maestros. Y finalmente está el ORCON de la identidad con los proyectos de la comunidad. Este es fundamental porque abarca identidad con proyectos políticos, identidad con proyectos económicos, identidad con problemas ambientales, identidad con problemas sociales. Es decir, la escuela no está ajena a esas discusiones. Si existen necesidad de generar procesos de producción de algún producto o de comercialización, o hay un problema ambiental o la necesidad de cuidar un río, en la escuela se asume esa identidad con esa problemática de la comunidad. Básicamente son esos 5 ORCONes los que logran identificar en Cauca y Oaxaca, pero que además con este concepto, digamos, como experiencia y también como expectativa, se hacen análisis en Bogotá en redes magisteriales. ¿Cuáles redes magisteriales? La Tulpa Educativa, la red de emisoras alternativas del territorio sur, una experiencia que hay en el Colegio del Mochuelo Bajo, Colegio del Estilo Muti en Ciudad Bolívar, el Nuevos Maestros por la Educación, corriente a la que pertenecemos quienes estamos apostando por esta propuesta. Incluso el Círculo Pedagógico de la AE, donde confluyen varias redes, encontramos que en Bogotá se está dando en los colegios públicos del distrito. Y creo que esa es la potencia, porque lo alternativo casi siempre se ha pensado fuera de instituciones educativas. Y nos parece potente porque genera una apuesta educativa alternativa hoy en una escuela que fragmenta los seres humanos del territorio, que fragmenta la práctica pedagógica, que fragmenta los saberes. Pensarse una apuesta comunagógica nos permite hacer resistencia al modelo neoliberal. Hoy en Colombia los maestros públicos tenemos 8 millones de colombianos todos los días y se requiere una apuesta alternativa, no solamente para resistir al modelo neoliberal, sino para empezar, ojalá, a construir nuevas relaciones sociales en perspectiva de una nueva sociedad en Colombia. Y creo que lo estamos haciendo. Creo que quien hemos asumido esta apuesta está andando. No solamente nosotros, hay otras redes magisteriales que lo hacen, pero la invitación es a que otros maestros también lo asuman. Aquí, alguna cuña, estamos proponiendo semilleros de comunagogos. Si hay profes acá, estudiantes de licenciaturas, que les interese el tema, los invitamos a generar los semilleros de comunagogos que se pueda dar tanto en instituciones del distrito, en la facultad de licenciatura o en los territorios de las escuelas culturales. Entonces paso a la siguiente,
que me llamó la atención, me devuelvo un poquito a Rojava, y es sobre la emancipación de género, ¿cierto? Pero la emancipación de género que pues me llamó bastante la atención la apuesta de este proceso. Tienen bastantes características de género educativo. Aquí está el Congreso Estable, es un texto repito para que lo compren, donde exponen bastante, desde, o sea, Congreso Estrella, femenino, de lo que están haciendo. Logro identificar algunas características. ¿Cuáles características? Entonces, uno, todo el empoderamiento de mujeres. O sea, es todos los artículos que logré conocer, insisto, son pocos, debe haber una riqueza mayor, hay que poder investigar más. Pero todos ellos hablan del empoderamiento de mujeres. Hay organizaciones exclusivas de mujeres, organizaciones de comunas de mujeres, ejércitos de mujeres, donde ellas se reúnen exclusivamente para hablar sobre sus problemas, sobre sus apuestas. Creo que ese empoderamiento, no solamente allá, sino aquí en Colombia, en las escuelas lo necesitamos. El empoderamiento de mujeres, pues para pensar en sus problemáticas. La mitad de la población, y creo que ese pilar expresa eso, es la reivindicación de la mitad de la población por emanciparse junto a nosotros como seres humanos, como hombres, en cuanto a la lógica patriarcal, ¿cierto? Es uno, el empoderamiento de mujeres. Dos, lo que dice ya, la paridad en la representación, pero también en el gobierno, es decir, las mujeres, incluso la confederación la dirige un hombre y una mujer, pero todas las estructuras están así en paridad. Es importante, me parece que es una propuesta políticamente revolucionaria, porque creo que es reconocer pues una realidad que ha sido discriminada, excluida de muchas decisiones políticas. Balanceamos como aquí, por la condición doméstica, muchas mujeres profesoras no participan de la dinámica sindical, y creo que generar esta característica de paridad en los cargos de representación pues permite una condición material para que haya mujeres dirigiendo también. Entonces, segunda característica. Tercera, que interesante, la ciencia de las mujeres, que tienen academias. Es decir, ¿qué es la ciencia de la mujer? En última es partir de la vida, de la experiencia y de la percepción de la mujer para construir ciencia, construir arte, construir conocimiento. Y creo es ¿cómo llamarlo? Una apuesta en el contexto, no solamente en Medio Oriente, sino en América Latina, bastante revolucionaria pensarse esa característica, ¿cierto? La solidaridad. La solidaridad, que aquí pues se ha ido acuñando el concepto de solidaridad. Pero es bastante, o sea, cuando empieza a leer, casi todos, o sea, en reuniones de mujeres para comentarse sus cosas, para solidarizarse, por ejemplo, contra el matrimonio forzado, el matrimonio con menores, o sea, todo ese patriarcado que allá, pues, al igual que acá es fuerte, esa solidaridad con quien ejerce violencia contra la mujer, entonces está presente. Hoy vemos cómo en la cultura colombiana, lo traigo para acá, te lo digo porque es muy frecuente, en el caso de los colegios, por ejemplo, la lucha entre las niñas. O sea, no hay solidaridad, hay una rivalidad muy fuerte, pero que hace parte de esa estructura patriarcal. Hay riquezas que vale la pena indagar más, insisto, sobre este horcón de la emancipación de género en Rojava, que nos puede aportar para desarrollar procesos educativos recogiendo esta iniciativa. Vale decir que la propuesta de Rojava también toma elementos de América Latina. O sea, ellos han tomado del zapatismo elementos para pensarse en sus procesos allá descentralizados, federados, de poder local y la construcción económica y todo lo que ellos llaman la autonomía. Y entonces viene la siguiente diapositiva, que llamo yo los aportes de Rojava a la comunagogía. ¿Sí? Considero que de lo que se diagnosticó en América Latina, o sea, en México, en Cauca, lo que leímos en la Comisión Pedagógica en Argentina, en Brasil, y lo que pasa en Bogotá, no encontramos prácticas que se piensen la lucha contra el patriarcado de manera clara, como lo piensan en Rojava. Sí lo habíamos identificado en algunos aspectos de soberanía epistémica, pero creo que es débil donde está expuesto. Entonces, reconociendo esa apuesta emancipatoria de Rojava, hoy la comunagogía tiene un nuevo icono, que se llama
la emancipación de género. Y creo debe orientarnos a quienes estamos en las escuelas públicas nuestras prácticas pedagógicas para aportar a la emancipación y ojalá, como digo yo, a la construcción de una nueva sociedad desde la escuela. No podemos permitir que hoy el modelo neoliberal y la fragmentación de la práctica pedagógica, como ya dije, sea la que nos oriente nuestro quehacer en la escuela. Queda esta propuesta para todas aquellas procesos políticos, todos aquellos maestras y maestros que sueñan con otro país. Entonces, insisto, hoy la Comuna Guajira tiene esos jóvenes. Muchas gracias.